Qué gusto, hermanos y amigos, saludarlos con la paz de Cristo. Es un saludo muy especial, muy único. Y bueno, estamos aquí nuevamente por la misericordia de Dios. Vamos a pedirles a los que ya estamos aquí, 2 o 3, que siempre están aquí muy puntuales, les agradecemos y les felicitamos como lo hemos hecho algunas veces. Vamos a orar para que así los que llegan ya lleguen con la palabra, con la lección de este día. Bendito Dios, muchas gracias. Estamos aquí honrando tu nombre, bendiciéndote porque tú eres nuestro Dios y tú eres indispensable, tu palabra es indispensable, tu Espíritu Santo es indispensable. Necesitamos tu ayuda, tu dirección, tu poder. Bendícenos en este día, bendice a los que van entrando también, que todos podamos interactuar y glorificarte aquí en este tipo de reunión. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues a los que ya están ahí empiecen a comentar, pongan algo ahí para que los demás también se animen y también aprendan a compartir o a interactuar. En este día vamos a hablar de un tema acerca de regreso a casa. Ya hemos hablado algunas ocasiones de aquí, pero es un pasaje que, bueno, como toda la Escritura, siempre es como una fuente que no regresa, sino que sigue fluyendo, sigue dando. El texto es Lucas 15, 17 al 20, que dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una historia muy bonita y algo extensa. No vamos a tocar más de que algunos versículos, pero lo suficiente para entender cómo regresar a casa. Algunos no saben cómo regresar a casa. Están en lugares equivocados, en lugares donde no deben de estar. Se han ido a lugares donde no deben de estar. Entonces, en esta historia de la palabra de Dios nos habla de este joven que hizo una decisión propia. No era el tiempo, pero él se le hizo fácil, como generalmente a los jóvenes, porque todavía tenía a su padre, él todavía vivía, pero él quería los beneficios sin pagar el precio de la obediencia. Él deseaba vivir a la forma de él, muy separado, independiente, y quería irse de acuerdo a sus propios instintos, de acuerdo a sus propios intereses egoístas, vivir a su manera sin tomar en cuenta a Dios ni a sus padres. Él solamente quería su propio yo, su propio beneficio, y bueno, se fue, pero no tuvo buena experiencia. Solamente alcanzó a lograr fracaso. Y bueno, vamos a ver la palabra de Dios, cómo nos dice y cómo nos aplica a nosotros. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir lejos de su padre? Algunos de ustedes tal vez vivieron lejos de sus padres. Yo tengo muy poca experiencia en esto. Yo viví con mis papás hasta que me casé. No salí de la casa más que un tiempo que estuve con mis hermanos para trabajar, pero ya el plan era que mis papás también se vinieran a Juárez y así seguir, pero yo siempre estuve en la casa. Entonces, bueno, son experiencias muy mínimas, pero algunos han salido desde su infancia y no sé, su experiencia, sin duda se familiarizan con esto, se identifican en lo que es vivir lejos de su padre o de sus papás, ¿no? Y aquí este joven que se menciona, menor de 2 hermanos, él quería vivir su propia vida, su propia experiencia, sin saber, sin meditar, sin planear, así nomás a la aventura. Y bueno, esas cosas generalmente salen mal. Es raro aquel que le atinó, pero es muy mínimo porcentaje, por lo cual
lo más importante es en el área espiritual. Ahí sí no podemos aventurarnos. Si en la vida natural o secular, pues hubo aventuras, a veces por necesidad, a veces por lo que sea. Bueno, Lucas 15:12, el pasaje que leímos para ahora desde el 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. O sea, el papá no argumentó, el papá no le corrigió, simplemente dijo, bueno, si es tu deseo, es tu voluntad, pues, porque hay quienes hacen su voluntad sin preguntar. No preguntan a Dios, no consultan con Dios, nunca oran y hacen sus decisiones. No consultan con el pastor y hacen sus decisiones. Y de ahí, pues siempre van sucumbiendo, o sea, se van hundiendo. Ellos no se dan cuenta, como la rana que se va tostando, se va rostizando, sin darse cuenta. Entonces, así nos pasa a muchos. Y ya cuando menos piensan, dicen, pues en mi vida, y así decido, y al cabo que nadie, a todos al cabo me va a ir bien. O sea, que es lo primero que piensa la gente. Pero el otro hijo, o el otro hermano de él, o el hijo del papá, ese fue más inteligente, porque él, aunque les repartió a los dos, les repartió sus bienes, el otro no se fue. Aunque también después tuvo algunos disgustos, pero no obstante ahí se estuvo en casa. No te salgas de casa, no te vayas, joven, no te vayas, hermano, no te vayas de tu lugar. ¿Ok? Entonces, mire, la actitud de este joven, lo que mostraba era una rebeldía, una determinación muy soberbia, quería ser independiente y al final recibió o juntó todo lo que el papá le dio y se fue del país. Ya no necesitaba papá, ya no necesitaba dinero ni nada porque ya lo tenía todo. Así hay hermanos que por ahí andan, dicen, ya no vuelvo a esa iglesia. ¿Cómo la ve usted? Para que vea usted la ingratitud. Y no son agradecidos con Dios, no son agradecidos con el pastor, no son agradecidos con los que les hablaron la palabra porque tienen mucho dinero. Y algún día usted los va a mirar y va a ver el horrible fracaso cuando lleguen con usted pidiéndole oración y ruegos. Entonces él lo juntó todo, dice Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, lo juntó todo, se lo llevó todo lejos y desperdició. Eso está crítico. Hay gente que no sabe, hay hermanos aunque no saben y lo desperdician todo y después ahí andan batallando y andan pidiéndole a aquel que sabe cuidar. ¿Ok? Cuídese, ahorre. Bueno, algunos ni vergüenza tienen, pero usted sí. Entonces, muchas veces las personas cuando vivimos en cierta prosperidad, que pensamos que prosperidad es dinero, o tener familia, o tener trabajo, o tener un matrimonio, pensamos que eso es prosperidad. Y nos olvidamos de Dios. Y sin Dios no importa lo que tengas o lo que tengamos. Pensamos que todo va a salir bien, pero al final todo está completamente mal. El Salmo 36 dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Por qué? Porque se confió de su dinero, como algunos se confían tanto del dinero que no importa si dejan a Dios, no importa si no cumplen con Dios, no importa si le faltan a Dios, no importa si no tienen tiempo para Dios. Cuando Dios es primero y después es la familia, la economía, etc. Dices, Dios es primero, reúnase, congréguese y aparte tiempo para Dios. Porque lejos de Dios nada funciona, no funciona por mucho. Dijo el Señor, separados de mí nada pueden hacer. Y hay quienes hasta parecen como si se burlaran. Y dicen, no, dice Dios, dijo el Señor que fuera de mí nada pueden hacer, o sin mí. Y parece que dicen con los hechos. Sí podemos hacer muchas cosas sin Dios. Bueno, Dios les permite, pero de Dios nadie se burla. Agráveselo bien. Así que nosotros, usted y yo, estamos aquí en serio porque amamos a Dios, amamos su palabra y queremos estar en casa. Y si hemos salido, pues hay que regresar. Entonces, miren, como era de esperarse, el dinero le duró poco, porque aquel que no gana el dinero se le va más fácil. El que lo gana sabe cuánto cuesta. Y todos sus
de tesoros, sus billetes, o como usted lo quiere decir, sus ahorros, se le terminaron. Así pasa en el mundo. Nos traiciona, nos engaña, las amistades, y todo esto nos desvía y nos deja sin nada. Bueno, si nos dejamos, ¿no? Pero muchos sí se dejan. Y entonces, para el final de todo esto, dejarlos derrotados, arruinados y amargados. Y muchas otras cosas más, ¿ok? Y dice el versículo 14 del mismo Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dios tiene una lección, no importa dónde corras, dónde te escondas, dónde me esconda yo. Él nos dice, te voy a mandar hasta allá. Hasta allá te va a perseguir la necesidad, y aunque llevas mucho y aunque te crees tanto y vas a gozar y deleitarte como aquel rico, se te va a acabar la cuerda. Así que, hermano, usted y yo estamos aquí en serio. Comente aquí porque las cosas son serias y hay que aprender. Algunos nada más critican, hay quienes han criticado algunos de los detalles que tuvimos por aquí en lecciones pasadas, y bueno, son especialistas en ello, pero no se fijan en el contexto. No estamos hablando que no podemos vivir sin Dios, que podemos vivir sin Dios, sino que tenemos que cuidarnos cada uno individualmente, porque el que no lo haga, la salvación es individual. Así que, hermanos, hay que acercarnos a Dios con seriedad. Y fíjense bien, cuando empezó a faltarle el dinero, tuvo que buscar trabajo y tuvo que humillarse a ganar lo que le pagaran. Fue tan humillante el trabajo que le tocó cuidar cerdos, porque para los judíos esto era un trabajo inmundo, era un trabajo que no era para la gente de Dios. Y hay trabajos que no nos convienen, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no nos convienen. Versículo 15 dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense usted, aparte que se fue lejos, alejado de Dios, no lo hacemos. Esto es lo que está enseñando esta lección. Se fue lejos de Dios, no funciona, y más, se acaba todo lo que tiene. Y aparte hay que cuidar marranos, o puercos, o cochinos, como usted les llame, o cerdos, etc. Y lo que sí que es algo muy bajo, al grado que mejor hay que levantarse. Dice entonces, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que presentase cerdos. Verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Hasta qué grado? Hasta se le acabó todo, y luego busca trabajo de lo más bajo, y luego ahora hasta querer comida de marrano, de cerdo. Así que es necesario usted y yo dejar ese orgullito y recapacitar. Qué bonito es aquel que se humilla, aquella que se humilla, que dice, yo me regreso a casa, de aquí soy. Hay quienes han dicho, yo soy de esta iglesia, es buena la iglesia, me gusta la doctrina, me gusta todo, pero es que son muy estrictos. ¿Cómo ve? Y eso que nos falta montonal. Imagínense que nos soltemos como en los lugares donde algunos se van porque está más facilito. Eso a la larga trae consecuencias, porque se va abaratando su vida espiritual, van perdiendo su semblante, y si a ratos escasea la palabra que es el pan de vida. ¿Verdad? Algunos no se esperaban esto, pero bueno, es que la palabra es inspiración de Dios. Entonces llegó el momento que por fin recapacitó. Qué interesante. Al fin entendió que estaba mejor en casa. No te muevas de casa, no te salgas de tu familia, no te salgas de tu ministerio, no te salgas de tu compromiso, no te salgas de tu lugar, guárdalo, te va mejor. A rato no quieras andar batallando, que te regrese el problema que tenías, que te regrese la crisis que tenías. ¿Por qué? Porque fuera o lejos de Dios, aunque arreglemos ello y solucionemos las cosas tan bien que parezcan lo mejor de pintura y de diseño y de etcétera, vienen consecuencias. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo la ve? Hasta los mismos servidores de su papá estaban
tremenda bendición, y él, el hijo, con todo su dinero y con todas sus emociones, se le acabó el asunto. Entonces, qué bueno que decidió volver. No era fácil regresar derrotado. Ahora ya me ven derrotado, fracasado, fracasada, con más crisis, con más complicaciones. No quiero detallarlas, pero porque ahorita estamos por donde quiera. Jovencitos, jovencitas fracasadas, hermanos fracasados, familias fracasadas, matrimonios fracasados. ¿Por qué? Porque primero cierran sus células y se alejan de Dios, hacen sus caprichitos, su orgullo, no se sujetan y siguen, ¿ok? Entonces estamos aquí en una célula general, todo grande y chico, de todos aprendemos aquí, ¿ok? Aunque no hay grandes aquí, pero lo digo porque aquellos que piensan, ¿ok? Entonces, después del fracaso, no le quedaba más orgullo, se le acabó el orgullo ese que traía al principio, le duró muy poco, y ahora se le acabó, y estaba dispuesto a ser humilde y reconocer su error, su fracaso, y aún estuvo dispuesto a perder su lugar como hijo, fíjese. Dijo, ya no necesito, ya no le hace, y lo bueno que fue valiente, fíjese usted. Lucas 15, 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto? Yo no sé cómo va a recibir papá, yo no sé cómo va a recibir mi familia, cómo va a recibir la célula, la congregación, no sé cómo van a aceptar, pero yo me voy a humillar porque yo soy de aquí. Sea valiente, no le tenga miedo, no se esconda. Al cabo Dios ya lo vio, ya la vio. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros, en lugar que me pongas, yo voy a hacerlo. Si me pones como un jornalero, no, hay quienes llegan y quieren luego empezar otra vez con ministerios que no han pagado el precio. El día miércoles, miré, o el día de ayer más bien así, miré un anuncio, una noticia recién salida de un pastor muy famoso aquí del área de Dallas, muy reconocido él y muchas congregaciones ya distribuidas, y lo acaban de quitar o algo así pasó por fallar a Dios, o lo que hizo, lo que cometió. Usted lo va a saber porque esas noticias se van por todos lados y pudiera mencionar nombre y todo, pero bueno, mejor lo dejo para que se vaya poco a poco en la forma que se publica, ¿ok? Entonces, pero qué feliz es el regreso, qué bonito es cuando uno regresa, aunque venga como venga. Quizá el temor de algunos de nosotros sea que ¿cómo va a reaccionar Dios para recibirme? ¿Me va a aceptar? ¿Me va a perdonar? ¿Me va a ocupar otra vez Dios? Dios te quiere ocupar. Hay que estar dispuestos a vivir de forma que agrade a Dios. A Dios debemos de agradarle. Y el joven regresó a casa sin saber cuál sería la reacción del papá. Dijo, yo no sé, pero mi papá es mi papá y yo voy a regresar porque no hay otro papá, no hay otra iglesia, no hay otra familia, no hay otro papá, no hay otra mamá, no hay otro matrimonio. Regrésate. Y su padre le recibió con amor. Y levantándose, dice el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué sorpresota! ¿Cuánto error cometemos más por no humillarnos? ¿Qué nos cuesta? Te va bien, nos va bien. Y su padre le perdonó, dice Lucas 21, versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Regresó, pidió perdón y Dios, y el papá no discutió, no argumentó. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué lo otro? Porque algunos son jueces. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué déjelo, recíbalo y acéptela? Y su padre lo vistió, fíjese bien, y fue una forma digna. Lucas, versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Restáurenlo, pónganlo a trabajar, pónganlo en su lugar. Él es hijo, es hija. Así que hermanos, sea valiente. Y los que aquí estamos, no nos salgamos. Y su padre hizo un gran fiestón. Versículo 23 dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así que hermanos y amigos, regrésese. Si usted ha andado por allá, no se esconda allá. Por el puro orgullo muchos no han regresado. Y van a seguirle por ahí.
pero es alguien, ojalá que Dios le toque. Porque cuando uno se humilla, esto nos lleva al éxito. Así que si alguien se ha identificado con esta forma de vida o con el que se quedó en casa, no se preocupe, lo importante es que el papá es papá de los dos. Dios es padre de uno, de otro, pero no hay que quedarnos allá afuera lejos, porque allá hay fracaso. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Así que hay que orar para que Dios nos ayude y los que han salido, que se dispongan a humillarse, y los que no, que aprendamos con el temor de Dios para no salirnos. ¿Ok? Gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda, nos mantiene, nos dirige, nos alimenta y nos da la fuerza y el ánimo para seguir. Bendice a cada uno conforme a su necesidad, conforme a su situación, para que los que han de regresar, que regresen, aquellas familias que no te conocen, que vengan a ti, y los que aquí estamos, que hagamos la lucha de mejorar. En el nombre de Jesús, despídenos. Amén. Hermanos y amigos, Dios me lo bendiga en grande manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.